Apuesto que conoces a alguien con endometriosis o crees que tú tienes endometriosis. Pues bueno, en este video te voy a dar tips y recomendaciones para mujeres con endometriosis y cómo empezar a sospechar de que de pronto tienes ese diagnóstico. Quédate. Bueno, entonces hablemos de endometriosis y para hablar de ese tema sí es súper importante que empecemos a definir lo que es. La endometriosis es una enfermedad que se origina, hay diferentes teorías realmente, pero es una enfermedad estrogénica, hormonal, que empeora con el tiempo, empeora con los años, que se cura con la menopausia, cuando ya no hay hormonas, y que afecta la fertilidad de la mujer. Por eso es súper importante hacer un diagnóstico, un tratamiento para definir un buen pronóstico obstétrico. Esas teorías se basan en que hay unos tejidos ectópicos de endometrio. No se preocupen, no les dé miedo. Ya les voy a explicar qué es el endometrio. Miren, ven la pelvis, el útero, el endometrio es esta capa interna. ¿Se ubican? Pues ese endometrio pareciera que creciera en sitios ectópicos, o sea, sitios alejados de donde debería estar, fuera del útero, como por ejemplo el cuello, la vagina, estos espacios entre la vagina y el recto o espacios entre la vagina y la vejiga, encima del peritoneo vesical, del peritoneo de la pelvis, del intestino, nódulos en el fondo de saco. Todas esas zonas, incluso mucho más lejanas, pero es mucho más raro, de la pelvis pueden tener tejido endometriósico ectópico. Y resulta que las teorías de esta es que de pronto un tejido totipotencial se transforma espontáneamente en un tejido endometrial, ¿cierto? Pero también está la teoría de la diseminación linfática o hemática, y es que a través de los vasos sanguíneos llega a otros sitios. Pero también está la teoría de la inducción, y es que un tejido se vuelve por el influjo hormonal en un tejido endometriósico ectópico, o la más conocida y aceptada por muchos años y todavía no tumbada, que es la teoría del reflujo, y es que esos úteros, que sobre todo los úteros retroversos, pero realmente en cualquier posición del útero, el útero tiene una posición fisiológica que es hacia adelante. Mire, esta es una mujer de pie, entonces mire que el útero normalmente cae hacia adelante en la pelvis. Y esa sería una posición fisiológica y la más común. El 99% de las mujeres la tienen, el 95% de las mujeres tienen un útero hacia adelante. Pero también puede pasar que el útero no tenga esa inclinación hacia adelante, sino que sea hacia atrás. Es una variante anatómica, más no una malformación. Y esa variante anatómica del útero en retroverso puede favorecer el reflujo, porque la gravedad va a hacer que a través de las trompas, que las trompas son, miren, ya les voy a decir, cuando yo quiero que esto se caiga, no se cae. Pero cuando estoy explicándole a una paciente, es que este es el que se cae, miren, estas son las trompas. Esta es una trompita y miren cómo abraza al ovario, ¿lo ven? Una trompa abrazando al ovario. Resulta que esta trompa, esa es la posición normal. Bueno, realmente ellas cuelgan. Las cosas dentro del cuerpo no están así como estáticas, como esperando la foto, no, cuelgan por gravedad, es un tejido blando, pero ellas están más o menos en esta disposición. Y el uterito tiene una comunicación directa con la trompa, ¿cierto? Por eso es que un óvulo se puede coger con esa trompita, entrar, migrar a través de la trompa y entrar hasta el endometrio y ahí implantarse o ahí esperar el espermatozoide. Pues resulta que esa trompa, que es la que comunica el endometrio con el ovario, también puede ser un conducto de fuga de tejido endometriósico y de menstruación, y hacer laguitos de menstruación en el peritoneo
y generar entonces o favorecer la producción de endometriosis, ya que esa paciente tiene un riesgo. Entonces, sí, claro, todos hacemos un poquito de reflujo, pero no todo el mundo hace endometriosis y es porque hay unos factores inmunológicos, inmunomoduladores que hacen que una mujer tenga más riesgo de favorecer la producción de tejido endometriósico ectópico que otra. Todo el mundo hace reflujo, pero no todo el mundo hace endometriosis. Entonces, condiciones favorecedoras, los procesos inmunológicos, los procesos inflamatorios crónicos son condiciones favorecedoras. De hecho, en esos tejidos ectópicos se ha demostrado que tienen una actividad no solo hormonal completamente, desde la producción de estrógenos a partir de andrógenos y de inhibidores de la aromatasa, hasta producción inmunológica, inflamación, que se puede evaluar perfectamente en el laboratorio y ver cómo es un foco activo completamente y que cuando se trata monomoduladoramente, ya sea con las hormonas, con la progestina, con antiinflamatorios o con otros medicamentos más potentes, pues se logra controlar la enfermedad, más no curar. Entonces, miren, la endometriosis es una condición que puede afectar tanto la salud de una mujer, desde el punto de vista mental de solo pensar que puede estar infértil, hasta el punto de vista incapacitante por los dolores crónicos, por la incapacidad que tiene, por ejemplo, para trabajar en los días de la menstruación, porque tiene un dolor pélvico cada vez que sale la menstruación de su útero, que lo clasifica en 10 de 10, el peor dolor de su vida, porque siente que sus caderas se desgarran, porque sienten como si le chuzaran el ano, como si le chuzaran la vagina con cada cólico, porque así es como lo describen las pacientes. Pues esa mujer no solo tiene un problema físico, también tiene un problema emocional, un problema de seguridad, un problema de satisfacción con su feminidad. No se reconcilia con su feminidad porque su feminidad la enferma cada mes. Y eso hace que sea muy difícil mantener una buena relación con ella. Y por eso, no solo los tratamientos de la endometriosis son enfocados en la parte de medicamentos y en la parte pélvica y física, sino que también nos enfocamos en la parte humana, en la parte de cómo está, cómo piensa, en la sexualidad, en cómo se está viendo ella como mujer, en su erotismo, en su reconciliación con la feminidad, su proyecto de vida como madre, el pronóstico que tiene la enfermedad en ese proyecto de vida como madre. Entonces, miren que son factores grandes que hay que trabajar. Volviendo al tema de la endometriosis, entonces, lo más importante es saber que como es una enfermedad que progresa, hay que parar la progresión. Y para parar la progresión tenemos estrategias médicas y no médicas, pero con disciplinas asociadas que nos ayudan a mantener la enfermedad contenida. Por ejemplo, entonces está la paciente que tiene un dolor pélvico crónico, un dolor 10 de 10 con la menstruación, que además cuando tiene relaciones sexuales le duele 8 de 10, mucho dolor con la penetración profunda, que además le duele para hacer chichi durante los días de menstruación o sangra por la orina durante los días de menstruación, que le duele para hacer popó 8 de 10 cada vez que menstrua, o además porque tiene un nódulo en el tabique rectovaginal que está creciendo, ha adelgazado sus heces o ha acintado las heces. Entonces la paciente que dice, cada vez que voy a hacer popó lo veo más delgadito y los días de la menstruación se me pone blandito y se me pone acintado y delgado y me puede incluso salir con una lineecita de sangre. Obviamente hay que diferenciarlo de las hemorroides, pero el solo hecho de tener un adelgazamiento de las heces me debe llevar a pensar que de pronto estoy ante un nódulo endometriósico en la fase terminal del recto que debe llamar mi atención. Estoy ante una paciente que cuando yo la examino y le hago un tacto vaginal y trato de movilizar el útero, que debe ser móvil, está fijo, rígido, no se mueve para ninguna parte y además cuando toco el fondo es doloroso. Esa paciente le va a doler y le duele por la endometriosis, porque la endometriosis crea un ambiente inflamatorio, forma adherencias, fija las trompas y el útero a la pelvis y las fija también a los nódulos de endometriosis,
que pueden estar en la parte posterior, en los ligamentos, en la parte anterior o en los ovarios. Eso generar todo ese ambiente inflamatorio y adherencial y hacer que un tacto vaginal, que es algo sencillo y común para hacer entre los ginecólogos, que no debe ser doloroso, aunque sí puede ser incómodo y molesto, no debe ser doloroso. En estas pacientes se hace doloroso y a nosotros la rigidez de ese útero y la poca movilidad nos da mucha información. En la endometriosis también nos da información, por ejemplo, otras cosas como la distensión abdominal, que la paciente se distienda cada vez que come ciertos alimentos. Eso nos está hablando de una disbiosis intestinal o nos puede también estar hablando de un proceso inflamatorio crónico intestinal que debe ser manejado, ya sea que tenga estreñimiento, ya sea que tenga diarrea todo el tiempo, ya sea que tenga una disbiosis intestinal que debe ser manejada con probióticos o que tenga un sobrecrecimiento bacteriano que deba ser manejado primero con antibióticos y luego con una repoblación bacteriana de su microbiota. Además, esta paciente puede tener una afectación completa del piso pélvico, de los músculos que cubren el piso pélvico. Es como una hamaca y esa hamaca no solo afecta en las paredes vaginales, sino que hace como varios ochos, ¿cierto? Entre el recto, la vagina y la uretra. Y eso puede hacer que esta mujer, además, cuando yo le hago un tacto vaginal y le toco algunos de los ligamentos, sobre todo en las paredes laterales, más hacia los laterales bajos de las paredes vaginales, puedo encontrar dolor, puntos gatillos, sitios de dolor y también hacia la parte anterior, hacia la vejiga, también puntos de dolor, puntos gatillos de dolor que requieren ya no es una progestina o un anticonceptivo, que requieren terapia manual, con una fisioterapeuta, que le ayuda a quitar toda la contractura muscular. Es como vivir con un mico, pero no acá, sino allá. Es la misma contractura que tiene un jugador de fútbol, un deportista, una persona que va al gimnasio y hace un mal movimiento. Pues esta mujer está haciendo una contractura de sus músculos porque la información que ese cerebro está recibiendo de esta zona no es agradable, no es sana y ella tiene miedo. ¿Y cómo tiene miedo? Hace esto. Además, porque hay un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio va a ser una contractura muscular como un efecto en cadena de todas esas fascias y va a empeorar el cuadro. Cada vez que yo tengo relaciones, me duele, ¿yo qué más hago? Me defiendo. ¿Y cómo me defiendo? Así. Mi cerebro no quiere más. Entonces, aparte de tener una enfermedad hormonal, endometriosis, que va a empeorar con el tiempo, va a tener otras disfunciones defecatorias, disfunciones miccionales, pero disfunciones sexuales. Porque si a mí me duele, yo no quiero. Si yo no quiero, me seco. Si me seco, más me duele. Entonces es un efecto en cadena que hace que afecte sustancialmente la sexualidad de las pacientes. Y cuando esta paciente creció, tiene 35 años y dijo, ve, ya sí quiero tener un hijo, ya estamos ante un problema. Porque si algo afecta la endometriosis es la reserva ovárica. Y esto nos lo ha demostrado en el tiempo. No es solo que la trompa sea capaz de ir a coger el óvulo, es que no tengamos unos óvulos de buena calidad para producir, unos ovarios de buena calidad para producir óvulos de buena calidad. Además, antes el diagnóstico se hacía en cirugía, entonces operábamos a todas las pacientes que tenían endometriosis y dolor pélvico. Y le sacamos y la limpiamos y le sacamos un pedacito de ovario porque tenía una quiste de endometriosis y otro, y perdían su capacidad reproductiva porque ahí, en esos quistes, se estaba yendo parte de su reserva ovárica. Ahora somos más conservadores, ahora la pensamos dos veces. Ahora si esa paciente no tiene reproductivo inmediato, tratamos de buscar la forma de, con un tratamiento, una progestina, modular la inflamación, detener la progresión de la enfermedad y hacer que esta endometriosis no progrese, mejorando el pronóstico de mi paciente. Y así disminuir el síndrome adherencial y la inflamación. Si mi paciente está en la búsqueda de un embarazo, inmediatamente yo suspendo el medicamento y la pongo en la búsqueda. Todas las condiciones favorecedoras, condiciones alimentarias, condiciones psicológicas, condiciones sociales, condiciones sexuales,
debe no tener dolor, debe ser capaz de tener relaciones sexuales no dolorosas. Entonces, terapia de piso pélvico, una alimentación antiinflamatoria, porque ella es un todo, ella no es solo genitales, entonces se tiene que alimentar bien, favorecer la desintoxicación de su cuerpo, entonces tiene que hacer popó todos los días, varias veces al día, blando, semiblando, lo que llamamos un Bristol 2, un Bristol 3 o un Bristol 4. Esta paciente debería tener micciones 8 a 10 veces al día, ¿sí? A veces pasa que yo llego y le pregunto a la paciente, ¿cuántas veces orinas? Y ellos son como 3, 4, muchas veces, doctora, como 4 o 5 veces. Y le pregunto de qué color es la orina y me dice que es amarilla. Pues no, tienes que tomar agua suficiente que te lleve a orinar claro, transparente. Esos son los mecanismos que tiene el cuerpo para desintoxicarse. Y si tú no los abonas, no los cosechas para que saquen las toxinas, el popó salga cuando tiene que salir, el chichi salga cuando tiene que salir, pues el cuerpo está ocupado inmunológicamente tratando de combatir con el popó que tú no has sacado y tiene un montón de situaciones y circunstancias que tiene que resolver, entre ellas la inflamación de la endometriosis. Entonces no es solo esa vaginita la que hay que tratar todo el cuerpo. Por eso hoy en día estamos tratando de ver las enfermedades de una forma más integral, ¿cierto? De una forma más holística, no simplemente desde el órgano, sino desde el todo. Entonces es coger la paciente como por redes y coger la red y decir inmunológicamente cómo está, hormonalmente cómo está, pero esas hormonas vienen desde el eje hipotalámico. Inmunológicamente cómo está, pero la respuesta inmunológica no está solo en la vagina, es esa microbiota intestinal y esa microbiota en general, ¿cómo está? ¿Sí? Y así, de esta forma, ir modificando no solo pequeñas condiciones vaginales o uterinas, sino estilos de vida, favoreciendo pronósticos y mejorando expectativa de vida y, lo más importante, calidad de vida. Entonces, miren cómo de una enfermedad pequeña en el útero, que afecta principalmente el útero y que antes creíamos que no tenía mayor impacto que eso, hoy en día sabemos que es una enfermedad que nos afecta a todos, desde la parte neurológica, psicológica y emocional, hasta la parte más física y más sensible, que son nuestros genitales. Entonces, espero que esta información les haya servido, que sepan que la endometriosis tiene un manejo quirúrgico, pero que también hay un manejo conservador con medicamentos, que es en este momento tal vez la primera opción, porque la cirugía se está dejando para lo estrictamente necesario con el fin de cada vez cuidar mejor el pronóstico obstétrico y la calidad de vida de nuestras pacientes, y que definitivamente cuando hay que operar se opera, pero solo si es estrictamente necesario. Las quiero. Chao.